Interpretación de la asíntota horizontal. A continuación, en este video, interpretaremos el significado de la asíntota horizontal en la resolución de problemas. Ejemplo 1. Problema: distribución de aire de un sistema de climatización. Un arquitecto analiza la eficiencia de distribución de aire de un sistema de climatización en función de la velocidad del ventilador. La eficiencia se modela con la siguiente función. Observamos aquí la función que menciona el problema y aquí tenemos su gráfico. En la función que nos muestra el problema observamos la presencia de dos variables, la variable d y la variable v, donde la variable v representa la velocidad del ventilador medida en revoluciones por minuto, mientras que la variable d representa la eficiencia medida en porcentaje. Cabe mencionar que la eficiencia, o sea, la variable d, depende de la velocidad del ventilador. Aquí también observamos la gráfica. El trazo de color rojo es la gráfica de la función propiamente. Aquí en la parte de arriba observamos la presencia de una asíntota horizontal y también observamos las variables en los ejes. Observamos aquí en el eje vertical está representado por la variable d, es decir, los valores del eje vertical representan la eficiencia en porcentaje, es decir, por ejemplo, 20% de eficiencia, 30% de eficiencia, 0% de eficiencia y así. En el caso del eje horizontal está representado por la variable v, la cual es la velocidad medida en revoluciones por minuto. Por ejemplo, 5 revoluciones por minuto, 10 revoluciones por minuto, 25 revoluciones por minuto y así. También observamos aquí la asíntota horizontal y observamos aquí su ecuación, la cual es d igual a 40. También observamos aquí la asíntota horizontal, cuya ecuación es d igual a 60. ¿Por qué d? Porque como ves, está cortando al eje d. ¿Por qué 60? Porque lo corta justamente en el valor de 60. A partir de la información brindada, responda a las siguientes preguntas. Número 1. ¿De cuánto será la eficiencia del ventilador cuando su velocidad es de 200 revoluciones por minuto? 2. Usando límites, justifique la existencia de la asíntota horizontal d igual a 60. 3. Interprete el significado de esa asíntota horizontal en el problema. Solución. Número 1. ¿De cuánto será la eficiencia del ventilador cuando su velocidad es de 200 revoluciones por minuto? Para esto, necesitamos utilizar la regla de correspondencia en la función, ya que como puedes observar, esta regla de correspondencia me relaciona la velocidad con la eficiencia. Me relaciona v con d. Lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor de la velocidad que me dan en la función para poder obtener el valor de la eficiencia, es decir, el valor de d. Y eso es lo que se realiza. Como puedes observar, la velocidad es de 200, se ha reemplazado en la regla de correspondencia, se han realizado los cálculos correspondientes y se ha obtenido aproximadamente el 60%. Respuesta. La eficiencia del ventilador cuando su velocidad es de 200 revoluciones por minuto será del 60%. 2. Usando límites, justifique la existencia de la asíntota horizontal d igual a 60. Respuesta. Sabemos que la asíntota horizontal se justifica con los límites al infinito. Por lo tanto, el límite planteado será el siguiente. Tenemos límite de la función
es 60 cuando B tiende al infinito. ¿Qué observamos aquí en la gráfica? Primero tenemos que recordar que si hay presencia de asíntotas es porque la función tiende al infinito. Esas dos ideas van de la mano. Entonces, aquí observamos una asíntota horizontal y tenemos aquí la función. Y lo que observamos también es que la función se va hacia el lado derecho de manera infinita. Cada vez acercándose más y más a la asíntota que está marcando 60. Pues ese tipo de comportamiento de que la función, los valores de la variable independiente, que en este caso es v, van aumentando y a la vez tiende a acercarse hacia un valor en el eje D, que en este caso es 60, se plantea con límites con tendencia al infinito. Y ese es el límite que se ha planteado acá. Límite de la función cuando b tiende al infinito es 60. A continuación, esto lo explicamos más en la siguiente pregunta. Interprete el significado de esa asíntota en el problema. La máxima eficiencia que logra alcanzar el ventilador, sin importar cuánto se aumente su velocidad, es del 60%. Esto es la idea que me transmite esta asíntota. Correcto. ¿Qué es lo que observamos? Como puedes observar, la velocidad se va incrementando. 5, 10, 15, 20, 25, 30 revoluciones por minuto y las revoluciones pueden ir aumentando. Si bien es cierto, observamos que conforme aumentan las revoluciones, la eficiencia se va incrementando. Pero también observamos de que la eficiencia no se incrementa de manera indeterminada. La asíntota me indica que hay un nivel referente al cual la eficiencia tiende a llegar. En este caso, la asíntota nos indica que al estar marcando el 60, la función tiende a acercarse a ese valor. Es decir, la eficiencia tiende a alcanzar el 60%. Mas no la sobrepasa, mas no llega a ese valor. Porque recuerda que la asíntota y la función, de acuerdo a la teoría que hemos revisado, no se pueden interceptar. Cada vez se acercan más, pero nunca llegan a tener el mismo valor. Por lo tanto, repetimos la respuesta. La máxima eficiencia a la que logra alcanzar el ventilador, sin importar cuánto aumente su velocidad, es del 60%. Podemos ir aumentando la velocidad cada vez más y más, pero la eficiencia en una primera instancia irá aumentando, pero luego se va a estabilizar y tiende a llegar al 60%. Ojo, no es el 60% la eficiencia. La eficiencia tiende a llegar al 60%. Es decir, la eficiencia toma valores cercanos al 60%. Valga la aclaración. Ejemplo 2. Problema: ventilación natural de un edificio. Un arquitecto analiza la eficiencia de ventilación natural de un edificio en función de la altura del ducto de ventilación. Los estudios experimentales muestran que la velocidad del flujo de aire se puede modelar con la función V de h igual a 12h sobre h más 4. Y podemos apreciar aquí la gráfica de la función, donde tenemos al eje vertical que representa la variable v, velocidad del flujo en metros por segundo. Tenemos el eje horizontal que representa la variable h, altura del ducto en metros.
Observamos también la gráfica de la función y también observamos una asíntota horizontal con ecuación b igual a 12. Cabe mencionar que b de h representa la velocidad del flujo de aire, medida en metros por segundo, y h representa la altura del ducto de ventilación, medida en metros. A partir de la información brindada, responda las siguientes preguntas. 1. ¿Cuánto será la velocidad de flujo de aire si la altura del ducto de ventilación mide 3 metros de altura? 2. ¿Cuánto será la altura del ducto de ventilación si la velocidad del flujo de aire es de 10,5 metros por segundo? 3. Usando límites, justifica la existencia de la asíntota horizontal v igual a 12. 4. Interpreta el significado de esa asíntota horizontal en el problema. Solución. ¿Cuánto será la velocidad de flujo de aire si la altura del ducto de ventilación mide 3 metros? Para poder responder a este interrogante tenemos que apoyarnos en la regla de correspondencia de la función. Como ves, me preguntan por la velocidad y me dan como dato la altura. Y como observas, la regla de correspondencia relaciona esas dos variables, la altura h con la velocidad v. Procedemos a hacer el reemplazo. Donde vemos h, colocamos 3, ya que h representa la altura. Al hacer operaciones, obtenemos que aproximadamente la velocidad del flujo de aire que circula por un ducto de 3 metros de altura es de 5,14 metros por segundo aproximadamente. Por lo tanto, la respuesta sería la velocidad de flujo de aire cuando el ducto de ventilación mida 3 metros de altura es de 5,14 metros por segundo. 2. ¿Cuánto será la altura del ducto de ventilación si la velocidad del flujo de aire es de 10,5 metros por segundo? Esta vez me están dando como dato la velocidad y me piden la altura. Utilizando nuevamente la regla de correspondencia, vamos a dar el valor que corresponde a la velocidad y esta vez la interrogante será h. Reemplazamos velocidad 10,5 y h la incógnita para nuestro problema. Hacemos un despeje de h y obtenemos que el valor de h es 28 metros. Respuesta: la altura del ducto de ventilación cuando la velocidad de flujo de aire es de 10,5 metros por segundo es de 28 metros. 3. Usando límites, justifique la existencia de la asíntota horizontal, v igual a 12. Respuesta: sabemos que la existencia de una asíntota horizontal se justifica con los límites al infinito. Esto lo sabemos por la teoría previa que hemos revisado. Por lo tanto, el límite planteado será límite cuando h tiende al infinito, es decir, cuando los valores de h tienden a incrementarse, la función tiende a 12. En este caso la función representa la velocidad de flujo. Quiere decir que la velocidad de flujo tiende a 12 metros por segundo. Resumiendo, cuando los valores de h o cuando la altura del ducto se incrementa, la velocidad del flujo de aire tiende a acercarse a los 12 metros por segundo. Esto es lo que representa el límite de la función y a su vez lo que justifica la existencia de esta asíntota horizontal. 4. Interpreta el significado de esa asíntota horizontal en el problema. 4. Interpreta el significado de esa asíntota horizontal en el problema.
La velocidad máxima de ventilación natural que el edificio puede alcanzar sin importar cuánto se incremente la altura del ducto es de 12 metros por segundo. Esta interpretación lo sacamos de la gráfica. Nosotros observamos en la gráfica que esta función es una función creciente. Y es una función creciente porque los valores de h, como ves, van aumentando. 10, 20, 30, 40, 50. Es decir, la altura del ducto va aumentando. Y como puedes observar, conforme la altura del ducto va aumentando, también va aumentando la velocidad del flujo de aire. Sin embargo, también observas que como hay presencia de una asíntota horizontal, eso significa que la velocidad del flujo de aire no va a aumentar de manera indefinida. Va a tener un nivel referencial sobre el cual nosotros vamos a poder determinar la velocidad de flujo al cual se acerca la velocidad si es que la altura del ducto se va incrementando. Conforme se va incrementando la altura del ducto, observamos que la velocidad de flujo tiende a estabilizarse. No es que va a crecer de manera indefinida. Tiende a estabilizarse. ¿A cuándo tiende a estabilizarse? A 12 metros por segundo. Así el ducto sea un ducto muy largo, con muchos metros de altura, la velocidad de flujo del aire al interior de ese ducto tiende a ser de 12 metros por segundo. Eso es la interpretación de la asíntota horizontal en el problema.